Mis amados hermanos, hermanas, bienvenidos nuevamente al tiempo de la palabra matutino que tenemos después de oraciones que elevamos ante la presencia de nuestro Señor y Rey. Buscando respuestas. Cada día buscamos respuestas para cada situación de nuestra vida. ¿Y cómo empieza la búsqueda de la verdadera respuesta que traerá paz, consuelo, respuesta verdadera a nuestro corazón? Buscando siempre nuestra respuesta en Dios. Vamos a ir a una cita que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 21. Hechos, capítulo 1, verso 21. Después de que nosotros hemos conocido al Señor, después de que el Señor ha rescatado nuestra vida, Él es quien guía nuestros pasos, depositamos en Él nuestra esperanza de vida, buscamos hacer su voluntad, fallamos constantemente, lo sabemos, pero al mismo tiempo que fallamos también nos reencontramos con Él y vamos encontrando en el escuchar su voz la guía para nuestros pasos. Después de que el Espíritu Santo fue prometido a los discípulos, dice en Hechos capítulo 1, verso 21, Judas se había ido al lugar que le correspondía. ¿Qué hicieron los discípulos? Antes de que viniera el Espíritu Santo a derramarse ya sobre la iglesia, los discípulos ocupados en buscar a quién sustituiría el lugar que fue dejado vacío por Judas, no se pusieron ellos a deliberar entre ellos mismos quién era el que sería, porque definitivamente había muchos justos en aquel entonces, muchos verdaderos discípulos y buscadores de Dios. Sin embargo, no era decidir en ellos quién habría de ocupar aquel lugar, porque Dios ya tenía predeterminado quién habría de hacerlo. Para ellos encontrarlo, tuvieron que buscar cuál era la voluntad de Dios. Muchas veces cuando nosotros necesitamos una respuesta para ocupar un lugar que ha quedado vacío o alguna situación que necesita una respuesta, nosotros tenemos dos opciones. Número uno, buscar y decidir en base a nuestra propia sabiduría lo que es más correcto. O número dos, depositarnos en Dios para escuchar cuál es la voz de Dios y entonces obrar en consecuencia. En ocasiones la voz de Dios no la escucharemos audiblemente, en ocasiones será una impresión a nuestro corazón, será el testimonio del Espíritu Santo a nosotros que nos dirá qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que no vamos a hacer. En este caso particular dice, por tanto, es necesario que uno de estos hombres que han permanecido con nosotros durante todo este tiempo, aquellos que habían permanecido con ellos, eran discípulos verdaderos del Señor que le habían seguido. No había una jerarquización o no había una preferencia de uno sobre lo otro. Igualmente todos eran buenos, pero no se trataba de que todos fueran buenos, sino de saber quién era el que el Señor había elegido para cumplir el propósito para el cual había de ser elegido. Dice la Escritura, por tanto es necesario que uno de estos hombres que han permanecido con nosotros durante este tiempo en el que nuestro Señor entraba y salía entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en el cual fue levantado delante de nosotros, sea testigo juntamente con nosotros de su resurrección. Había un propósito, ser testigo de su resurrección. Entonces presentaron a dos, y aquí nos detenemos en una palabra tan sencilla, presentaron a dos. ¿Por qué los presentaron? Porque ellos después de discriminar, después de seleccionar, definitivamente todos tenían las cualidades y características propias para ocupar aquel puesto, pero ese lugar no le correspondía a ellos como discípulos otorgarlo. Ese era un lugar que Dios tenía destinado para alguien. ¿Quién era el elegido? No porque uno fuera mejor,
De hecho, vamos a ver ahorita cómo uno de ellos era llamado por sobrenombre justo o era llamado justo. Era una persona justa, pero no por ser justo habría de cumplir el propósito que los discípulos querían que se sucediera. Era el propósito que Dios había establecido para él. Seguimos en la lectura y dice, entonces presentaron a dos, es decir, presentamos delante de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Y aquí entraremos a ver cómo la voz de Dios en ocasiones se escucha por un método quizás no muy convencional, sin embargo ellos lo hicieron. Entonces presentaron a dos, a José llamado Barsabás, cuyo sobrenombre era Justo. Dice otra versión que era llamado Justo, y a Matías. Probablemente nosotros hubiéramos decidido aquel que era justo, es decir, al que era llamado Barsabás, y a Matías, y orando, muy importante, presentaron y oraron. En esta mañana, hermano, el consejo es muy sencillo. Para escuchar la voz de Dios, primeramente necesitamos presentar nosotros y orar y buscar cuál es la respuesta de Dios. En ocasiones nos encontramos como Samuel, cuando recién de niño presentado en el templo, crecido en el templo, no sabemos discernir la voz de Dios. En el caso de Samuel, el Señor le hablaba, sin embargo, él no sabía que era la voz de Dios. En el hecho de la vida cristiana, al ir transitando, al ir caminando de una u otra forma, iremos entendiendo el escuchar cuál es la voz de Dios, y esa voz de Dios se corresponderá siempre con su propósito en nuestra vida y nos traerá paz y tranquilidad. Es una de las señales principales. Cuando hay paz en nuestro corazón, sabemos que la voz de Dios ha hablado a nuestra vida. Y orando, dice la Escritura en el versículo 24, y orando decían, tú, oh Señor, que conoces lo que hay en los corazones. En el caso de Samuel, Dios sabía lo que estaba ocurriendo entre su pueblo con Elí y los hijos de Elí. Viene la voz de Dios, habla a Samuel, profeta, aún en estado de infancia, y esa voz determina y habla lo que hay en aquella realidad que Samuel no conocía. Elí le llama y le dice que le diga. Samuel tiene temor de expresar lo que ha recibido de parte de Dios, pero cuando Elí escucha las palabras de Samuel, él no puede sino solamente testificar de la veracidad de las mismas, y entonces dice, el Señor ha hablado. ¿Cuándo entendemos nosotros que el Señor ha hablado? Cuando la palabra que Él ha emitido se corresponde con la verdad profunda de nuestro corazón, que en ocasiones ni siquiera nosotros sabemos dilucidar, y que otros no conocen, pero sabemos que Dios ha orado a nuestro corazón porque revela lo profundo de los secretos de nuestro sentir, de nuestro pensar. Y ahí, hermanos, nosotros tenemos, ahora sí, la decisión para actuar. La decisión para actuar viene secundariamente a la decisión que Dios nos ha permitido conocer. Y en este caso, de estos dos varones que fueron presentados, viene la elección. No la elección de los discípulos, sino la elección por parte de Dios. Dice, tú, oh Señor, que conoces lo que hay en los corazones de todos, muestra al que tú has elegido entre estos dos. Probablemente ellos llevaron a cabo algún método de selección para haber llegado a la conclusión de que tanto Barsabás como Matías eran los elegidos. Pero entre esas dos opciones, como probablemente tendrás tú en este día o en los que siguen, tendrás dos opciones de elección. ¿Qué es lo que voy a elegir? ¿Qué es lo que hacemos? Presentamos delante de Dios, oramos delante de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y entonces de Dios viene la respuesta, porque cuando nosotros nos acercamos a Él como un hijo se acerca buscando el consejo de su padre, Dios nos dará el mejor consejo. El método no digamos cuestionable, sino sencillamente ellos lo utilizaron. Dice enseguida lo que hicieron.
para que reciba la parte del ministerio y apostolado del cual Judas se apartó para irse a su propio lugar. En esta pequeña narrativa podemos ver algunos pasos sencillos. Escuchar la voz de Dios para recibir una respuesta. ¿Qué hacemos? Presentamos delante de Dios, oramos delante de Él, porque solamente Él conoce lo que hay dentro de los corazones. Después de hacerlo, establecemos el propósito, porque lo sabemos, que Él reciba la parte del ministerio. Y en el versículo 26 dice la Escritura que echando suertes, la suerte cayó sobre Matías, que fue contado con los 11 apóstoles. La suerte no cayó sobre el que nosotros hubiésemos pensado que era justo, Barsabás, llamado justo. Sin embargo, la suerte cayó sobre Matías y Matías pudo cumplir el propósito de Dios. Escuchar la voz de Dios significa que en ocasiones la voz de Dios no se escuchará en la primera oportunidad. Cuando, volviendo al caso de Samuel, fue a elegir al rey David, se presentó uno de los hermanos de David. Sin embargo, no era. Aún Samuel, con toda la experiencia que tenía en percibir la voz de Dios, él pensó que era este por la apariencia. Sin embargo, cuando todas las opciones se terminaron, se acabaron, cuando todas tus opciones se terminen, se acaben, cuando todo el abanico de tus posibilidades esté agotado, nos resta sino solamente regresar a Dios. ¿Cuál es tu voluntad? Señor, hazme oír tu voz. Y cuando escuches su voz, entonces vendrá la vía de escape. Preguntarás, al igual que Samuel, a Elí, ¿hay algún, bueno, en este caso el padre, ¿no? Isaí, el padre de David, ¿hay algún otro que esté aquí entre nosotros? Entonces llama a mandar a David y entonces él es el elegido y le dice el Señor, ¿por qué? Porque yo no miro como los hombres, sino que yo miro al corazón. ¿Por qué es importante el escuchar la voz de Dios? Porque Él mira lo que nosotros no miramos. ¿Por qué es importante buscar la voz de Dios en dirección? Porque Él sabe lo que hay en cada corazón. Vamos a finalizar en esta mañana con otra cita que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, en el versículo 26. Vamos a partir de ahí de otra experiencia, de otro de los grandes profetas de Dios, Eliseo, como aún el gran Eliseo en ocasiones no tenía la respuesta inmediata. Pero como nos dice una porción del profeta Habacuc, precisamente, la visión tardará en llegar, pero si tarda, espérala. Si tarda, espérala. En ocasiones, hermano, la respuesta no llegará de inmediato, pero ten de seguro que la respuesta llegará y hará aquello que solicitaste, que pediste, y entonces caminarás en paz. 26 versículo del capítulo 4 del segundo libro de los Reyes. Dice la Escritura: corre ahora a encontrarla, dijo Eliseo, y pregúntale, ¿te va bien a ti? Es el caso, la historia de aquella mujer, una mujer temerosa, reverente de Dios, que construye un alojamiento para el profeta. El profeta pide a Dios, le llega un hijo, el hijo muere. Ella, buscando una respuesta de Dios, va hacia el profeta. El profeta manda a su siervo, corre a encontrarla, pregúntale, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella contestó, bien. Ella quería una respuesta directa de Dios por medio de aquel que había sido instrumento para aquella bendición. Versículo 27. Pero al llegar ella al monte, ante el profeta de Dios, se asió de sus pies. Entonces se acercó Gehazi para apartarla, pero el profeta de Dios le dijo, déjala, porque ella tiene alma amargada. Y aquí encontramos una porción importante. Y Yahweh me lo ha ocultado, no me lo ha dado a conocer. Aún el profeta de Dios, así como Samuel con David,
Dios no se lo dio a conocer en ese momento. Sin embargo, Samuel estuvo buscando la respuesta. En el caso de Gehazi, recomendó a Eliseo. Eliseo no tuvo una respuesta inmediata, no sabía. En ocasiones, hermanos, nos vamos a topar en que no sabemos cuál es la respuesta, pero no por el hecho de no tenerla inmediatamente, vamos a cesar. Los discípulos empezaron a buscar entre todos aquellos quien había de sustituir para aquel ministerio. Se toparon al final quienes, no lo sabemos, pero dejaron la suerte a Dios, que fuera Dios el que decidiera, y decidido por Dios, entonces encontraron que esa era la respuesta. Quizás un método que nosotros no utilizaríamos, o lo utilizaríamos guiados por el Espíritu Santo, pero en este caso ellos entendieron que Matías era el que debía de ser. En el caso de Samuel, la respuesta no vino inmediatamente para saber quién sería el rey de Israel, el futuro rey de Israel. Nada más tú sube, te voy a mostrar. Traía el cuerno del aceite, pero ¿sobre quién lo derramaría? ¿Sobre quién o a quién ungiría? Eso no le correspondía a él, le correspondía a Dios, y tenía que escuchar la indicación de Dios. Cuando él estuvo seguro, entonces obró. Cuando los discípulos estuvieron seguros de la respuesta de Dios, entonces actuaron. En el caso de Eliseo con la mujer, no sabía qué era lo que ocurría. Dios no me lo ha dado a conocer. Ella replicó: ¿acaso yo pedí un hijo a mi Señor? ¿No te dije que no lo pidieras para mí? Muchas veces nosotros no entendemos el plan de Dios. ¿No te dije que no lo pidieras para mí? Sin embargo, dice, entonces él dijo a Gehazi: ciñe tus lomos, toma mi bastón en tus manos y vete. Si encuentras a alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no la respondas. Y pon mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño dijo: vive Yahweh y vive mi alma, que no me apartaré de ti. Y ustedes saben la situación. El niño no vivió. Aquella manera de obrar de Eliseo no correspondió de la manera que regularmente sucedía, que el milagro se operaba. No se operó, y nos vamos a trasladar a una porción de la Escritura en el verso 35, cuando después de hacer Eliseo una y otra operación, en el versículo 35 dice que enseguida regresó Eliseo cuando no vio que el niño revivía, y anduvo de un lado para otro de la casa. Y así lo dicen la mayoría de las versiones. ¿Qué es lo que haces tú cuando no encuentras una respuesta? Muchas veces nos paseamos como un león de un lado a otro de la jaula. Andamos como Eliseo de un lado a otro de la casa buscando una respuesta. Y eso no es malo en sí mismo, sino sencillamente es temeroso delante de Dios el acto de buscar reverencialmente una respuesta. Pero hermano, la respuesta va a llegar, y aquello que parecía muerto, cuando lo depositamos en Dios, cuando oramos, cuando buscamos, así como aquella mujer buscó, entonces viene la respuesta y aquello viene a la vida. En el caso de David, dio vida al pueblo de Israel. En el caso de Matías, ocupó un lugar para ser testimonio de la vida de la resurrección del Señor. Y en este caso particular de este niño dado por Dios a aquella mujer silomita, trajo vida nuevamente a aquella familia. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos la voluntad de Dios, para que en esa voluntad de Dios nosotros podamos ver no solamente el propósito de Dios cumplido, sino la vida manifestada. Andaba de un lugar a otro. Luego dice, subió y se acostó sobre el niño. Probablemente, no lo dice la Escritura, él recibió una respuesta de Dios. Ahora reposa, acuéstate sobre el niño. Entonces el niño bostezó 7 veces, luego abrió sus ojos. Qué maravillosa experiencia para Eliseo, que aún él, como profeta de Dios, que escuchaba la voz de Dios, en ese instante tuvo que buscar una y otra vez. Y si en este día, la moraleja para nuestro día, la enseñanza de vida es: sigamos buscando hasta que encontremos la respuesta de Dios. No actúes en tu propia voluntad, no actúes en tu propio conocimiento, sabiduría, sino esperemos la respuesta de Dios. Probablemente la respuesta de Dios no llegará como no llegó
a Eliseo, en este caso particular, como no llegó a la mujer en el caso particular de cuando el bastón llegó y tocó al niño, pero definitivamente la respuesta llegará. Dice que el niño abrió sus ojos. Después Eliseo llamó a Gehazi diciéndole: llama a esta silumita. Entonces él le llamó, ella entró ante él y él le dijo: toma a tu hijo. ¡Qué maravilloso! Toma a tu hijo. Es decir, Dios, hermano, siempre responderá. Un lugar vacío fue ocupado por otra persona. Y no me refiero a que deseches a alguien para buscar llenar un lugar, porque es lo que hacemos. Muchas veces en los matrimonios se quiere dejar un lugar vacío para que otro lo ocupe. Pero eso solamente ocurre cuando hay una viudez. Solamente ocurre en esa circunstancia. Pero regularmente es lo que nosotros hacemos. Cuando algo incomoda, lo dejamos vacío y nosotros somos los que llenamos ese espacio. Tuve alguna decepción amorosa y quiero hacer un espacio y llenarlo con otro. Pero cuando no es Dios el que lo llena, hermano, te la pasas vaciando y llenando, vaciando y llenando. Pero cuando es Dios el que llena aquel lugar, aquello llega para ser permanente. Y así como el milagro de aquella mujer viuda, llega el aceite y sacia tu necesidad. Pero una persona que no busca respuesta en Dios, se vaciará y se llenará de lo que ella quiere, de lo que ella busca, pero no de lo que Dios quiere llenarla. Eso es uno de los grandes errores de la humanidad y es uno de los grandes problemas en el pueblo evangélico, en los hijos de Dios. Queremos llenarnos de lo que no llena. Queremos saciarnos de lo que no satisface. Por eso siempre estamos carentes, insatisfechos. Vienen las raíces de amargura, porque no nos llenamos de lo que verdaderamente Dios trae a nuestra vida. Esta mujer silomita no buscó ella. Dios le llenó su soledad con un hijo. A pesar de que tenía posición económica preponderante, a pesar de que tenía un esposo bueno, pero Dios suplió lo que le hacía falta. Fue Dios que ella pidió probablemente, pero sabía que no podía tener una respuesta bajo sus propios medios. Pero Dios se lo envió. Lo único que ella hizo, actuar, y la respuesta vino de Dios. Hermano, muchas de las respuestas que nosotros tenemos es porque nuestro corazón le expresó y eso vino de parte de Dios. Entonces, versículo 37 para finalizar. Entonces ella, cayendo a sus pies, se postró hasta el suelo y habiendo tomado a su hijo, salió. Finalizo con dos escenarios. ¿Recuerdas que esta mujer llegó postrada ante los pies de Eliseo diciendo: ¿por qué me diste un hijo? Ahora, el final, como es el final de toda respuesta de Dios, llegaremos ya no con lágrimas de dolor, sino con lágrimas de agradecimiento, viendo que aquello que estaba muerto ha vuelto a la vida y lo recibimos. Esa es la espera de buscar la respuesta en Dios. Que aquello que consideramos que está vacío, lo recibiremos lleno. Que cuando nosotros pensamos que no hay corona, que ese aceite que llevamos como Samuel no va a ser derramado, de pronto surge la respuesta de Dios y entonces es derramado y tenemos las grandes victorias. Que cuando aquello dado por Dios parece que está muerto, vamos a Él nuevamente y entonces nos es regresado y entonces nos levantamos de aquella posición en vida y salud. No hay nada perdido para Dios, no hay nada que Dios no pueda llenar. Busquemos solamente la respuesta en Él. No hay matrimonios fallidos. No te dejes intimidar ni confundir por la mentira del diablo, que todo terminó, que todo acabó, que tu vida cristiana no tiene sentido ni propósito. No, hermano, Él es un Dios de vivos y en Él está la vida y quiere para nosotros vida en cada momento y en cada tiempo. Oramos, le damos gracias a Dios por su bendición y por su amor en su palabra. Padre, te doy gracias junto con mis hermanos amados en este día. Gracias por la bendición de la lluvia el día de ayer. Algunos corriendo, Señor, de norte a sur, de sur a norte, ante la intempestiva, Señor, de los vientos y de los relámpagos, de los truenos, queriendo llegar a casa y refugiarnos, Señor. Gracias, Señor, porque guarda nuestras casas, porque guarda nuestras vidas y porque en ti, Señor, tenemos siempre la respuesta que habrá de llenar cada vacío de nuestro corazón.
qué hacer, Señor, sino sencillamente esperar y esperar confiados y pacientes en ti. Revélate, Señor, a nuestra vida hoy con tu bendita palabra. Amén, Señor. Mis amadísimos hermanos, que el Señor les bendiga, a disfrutar este precioso clima que Dios nos ha mandado, por las lluvias hermosas que Dios nos ha proveído, por la bendición del cielo cayendo a nuestra vida. Agradezcamos a Dios, y si Dios lo permite, en la noche nos encontramos. Es miércoles, hermano, es miércoles con todo el favor de Dios. Allí nos vemos en la noche para adorar a Dios, glorificarle. Los hermanos de la alabanza, pues con muchas más ganas traen todo el arsenal del domingo para hoy, así es que vayamos con un corazón sincero, dispuesto a llenarnos de la presencia de Dios, a nutrirnos con su palabra y a bendecir su santo y glorioso nombre. El Señor les bendiga, un abrazo, los dejamos porque el tiempo nos consumió ya. Dios les bendiga.